Listo. Muchas gracias de nuevo a todas y todos por acompañarnos. Ahora sí vamos a comenzar. Este es nuestra tercer videoconferencia, webinar de Fundación Marisa que hemos estado haciendo de manera mensual. El tema del día de hoy que nos emociona mucho presentar es transformar a los hombres para prevenir la violencia. Sabemos que esto es un desafío en este contexto de confinamiento por el COVID-19, así que le damos la bienvenida al doctor Paulo Gutiérrez, que es doctor en Ciencias Sociales de la UDG. Su trabajo durante los últimos años ha estado enfocado en el trabajo en educación con hombres con conflictos con la ley en Jalisco, desde un enfoque de masculinidad pro-feminista. Así que bueno, pues bienvenido Pablo, les recordamos, como siempre, mantener el micrófono apagado y usar la función de chat de Zoom para hacer las preguntas. Serán 30 minutos de exposición del doctor Pablo y después 15 minutos de preguntas que estaré moderando yo para el final. Gracias de nuevo a quienes nos acompañan por Zoom y también ahora estamos estrenando nuestra transmisión por Facebook. Así que bueno, muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos y adelante, Pablo. Muchas gracias, Ani, muchas gracias a la Fundación Marisa por invitarme. Es la segunda ocasión que tengo el privilegio y el gusto de colaborar con la Fundación. La primera vez que estuve con ellas fue en un taller breve con los empleados en el Día de la Mujer, en el 8 de marzo, en conmemoración del 8 de marzo. Y bueno, decir que fue una experiencia muy interesante y muy enriquecedora, conversar con hombres que están en el campo laboral de la producción, o sea, con choferes, fue de verdad muy, muy interesante. Y además, esa oportunidad que me dio la Fundación Marisa me ayudó también a replantear cuestiones que uno piensa en función de la agenda de los hombres y del trabajo con hombres. Yo les agradezco mucho el interés también a quienes se han conectado porque la época del COVID nos ha tenido a todo mundo en una hiperconexión que termina por desgastarnos muchísimo. Entonces, la estrategia que yo les propongo para estos 30 minutos que yo voy a hablar es al revés de lo que normalmente se usa en los webinars, y es: yo no quiero que ustedes hagan las preguntas me las hice yo, y yo quiero que ustedes hagan comentarios o que compartan las ideas que ustedes tienen, ¿no? Porque siempre le dejamos al público la tarea más difícil, que es la de formular preguntas, y formular preguntas requiere una cuestión metodológica de sistematización importante. Entonces, lo que yo hice es formular 9 preguntas que me van a permitir conversar con ustedes sobre el desafío de transformar a los hombres. Y estas 9 preguntas se las vamos a compartir en el chat, pero les voy adelantando cuáles son las que planteo. Primero, ¿por qué es importante y necesario transformar a los hombres? La segunda es: ¿por qué hay tanta resistencia para cambiar a los hombres por parte de hombres y mujeres por igual? La tercera, debemos de transformar a los hombres, o como han dicho las instituciones, debemos más bien reeducarlos. La cuarta es: ¿por qué a los hombres? ¿A cuáles hombres? ¿A todos? La quinta, ¿qué debemos hacer? ¿Prevenir o atender? La sexta es: cuando hablamos de violencia que ejercen los hombres, ¿estamos hablando de una o de distintas? La séptima es: ¿solo los hombres cometen violencias? La octava: ¿qué se ha hecho y quién lo ha hecho para transformar a los hombres? Y la última, que es, digamos, la pregunta natural: ¿qué falta y quiénes faltan de participar de este ejercicio definitivo para la vida contemporánea, que es tener comunidades y una sociedad en paz? Muy bien. La primera, lo que a mí me interesa traer a cuento es: ¿desde dónde estoy pensando? Lo que yo he hecho es siempre tratar de ser lo más pedagógico posible para que quien escucha, para las personas que tienen la amabilidad de compartir con nosotros, puedan también tener de una manera esquemática y sencilla de conocer el tamaño del problema al que nos enfrentamos. Entonces, ¿por qué
es importante transformar a los hombres? Yo diría principalmente por 5 razones. La primera es porque necesitamos combatir la pobreza. ¿Por qué? Porque nos cuesta una fortuna a los países, a los estados y a las comunidades hacernos cargo de las violencias en términos económicos. Es decir, es un fenómeno, la violencia, que implica atención en términos de salud, de albergues, de desarrollo comunitario. En el último informe del Índice de Paz en México, nos dice que en el 2019, lo que nos costó la violencia a los mexicanos fue 4.6 billones de pesos, es decir, el 21% del Producto Interno Bruto. La segunda razón por la que es importante y necesario transformar a los hombres es porque tenemos que fijarnos como meta el desarrollo social y las violencias como el principal impedimento para que las sociedades se puedan desarrollar en el ámbito académico, social y cultural. La tercera es porque tenemos que trabajar muchísimo en la mejora de las relaciones familiares y comunitarias. La cuarta, porque tenemos que enfocarnos también en erradicar la violencia interpersonal que se expresa en las relaciones de pares, es decir, de hombres con compañeros o con otros hombres en las comunidades, las relaciones en el noviazgo y las relaciones de pareja, por supuesto. Y la quinta razón es porque debemos fortalecer la salud física y mental de la población en general, pero con especial énfasis en los hombres, para combatir la violencia expresiva, es decir, esa violencia que ha venido de la mano del narcotráfico y del crimen organizado, que manda mensajes, que busca atemorizar y aterrorizar, que busca mandar también mensajes muy precisos al gobierno. Una cuestión que hemos visto en el contexto del COVID es que no ha habido un descenso significativo en materia de homicidios. Es decir, estamos experimentando una pandemia que tiene que ver con una cuestión de salud, una pandemia sanitaria, pero también una pandemia que tiene que ver con una cuestión de violencia, una pandemia de homicidios, ¿no? Cuando uno pondera el número de muertes por la cuestión de COVID y uno mira las cifras por muertes, por violencia letal, es decir, por homicidios intencionales, es altísima. Entonces, yo creo que el COVID es una oportunidad extraordinaria para que empecemos a enrarecer la pérdida de vidas por fenómenos que nos rebasan, ¿no? Entonces, yo trabajo en el gobierno municipal de Guadalajara también y he sido muy enfático con las autoridades en que tenemos que perder esa sensación de normalidad, de que abrimos el periódico y vemos homicidios, de que consideramos que se matan entre ellos. Toda esta cuestión es una meta que debemos buscar las personas interesadas, pero también que debemos contagiar a las personas que son reacias a estos temas. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente en estos temas siempre participamos, digamos, los conversos, las personas que estamos convencidas de que es importante una transformación social. Yo le llamo, como dicen los americanos, siempre quienes trabajamos en estos temas le predicamos al coro, ¿no? A las personas que ya están familiarizadas con estos temas. Y lo que tenemos que hacer es salir de las burbujas académicas, las burbujas de la sociedad civil comprometida, e ir a los campos de fútbol, ir a las fábricas, ir a los talleres mecánicos, ir con los choferes del transporte público para sensibilizarles y fomentar la reflexión sobre la importancia de transformar a los hombres. Es ahí donde están uno de los grandes retos para que cambie el escenario tan dramático que estamos experimentando. ¿Por qué hay esta resistencia para cambiar de los hombres, para cambiar a los hombres tanto por parte de hombres y mujeres? Yo he ensayado durante algunos años algunas respuestas y a las que he llegado son las siguientes. Y yo creo que a ustedes les van a hacer sentido, porque todo el mundo las hemos escuchado. El argumento para no cambiar a los hombres, o sea, ni siquiera para poner la cuestión sobre la mesa es, pues porque es la naturaleza, ¿no?
O sea, porque los hombres tenemos también un sistema hormonal y neurológico que nos gobierna, porque la biología de alguna manera determina esta naturaleza agresiva, entre comillas, que es consustancial a los hombres. Por otro lado, el argumento de los políticos ha sido, de manera reciente, que es la cultura, ¿no? O sea, hay una especie de capa cultural que cae sobre todas las sociedades y hacen a los hombres de Marte y a las mujeres de Venus, ¿no? Es una sobresimplificación, un reduccionismo. Otro argumento que se vierte para no cambiar a los hombres es que es la pobreza, ¿no? Es que los hombres son violentos o cometen delitos porque son pobres. Otro argumento que se escucha más bien en las comunidades, cuando uno va a hacer trabajo de base con la gente, lo primero que te dicen es que aquí hay violencia porque hay desintegración familiar. Entonces, en la medida de que la familia esté desintegrada, vamos a tener problema de violencia. Otra de las razones que plantean es pues, que hay una falta de valores, ¿no? También esta es una razón argumentada principalmente por las comunidades religiosas, las iglesias, pero también rescatada por los políticos. Y la última es que es por las adicciones, ¿no? Que son las drogas las que llevan a estos hombres a cometer violencias. Yo les propongo responder a cada uno de estos argumentos con esta reflexión que yo he llevado a cabo durante algún tiempo, a ver ustedes qué piensan, si me dicen si hice bien la tarea de la reflexión o si todavía me falta afinarla un poco más. Cuando se habla de que la naturaleza, las hormonas, las neuronas o la biología es lo que determinan que los hombres seamos violentos, un contraargumento que puede sernos de utilidad como una herramienta para combatirlo es decir, bueno, si la naturaleza de todos los hombres es esa, ¿por qué el 80% de los hombres en el mundo no ejercemos violencia letal o violencia familiar? Porque al final del día, esa es la proporción estadística de los hombres que no ejercen violencia. Es decir, los estudios lo que muestran es que quienes la ejercen, es decir, la violencia de alta intensidad, estoy hablando, es un núcleo, un subconjunto de hombres localizado con una serie de factores de riesgo que hacen crisis. Entonces, ahí tenemos un argumento para combatir la idea de que es la naturaleza y que tenemos que resignarnos porque así es. Cuando nos dicen que es la cultura, lo que yo propongo como un contraargumento es que también, si fuera la cultura, entonces todos los estados del país tendríamos los mismos índices de violencia y el fenómeno se comportaría igual, lo mismo en Yucatán, que en la Ciudad de México, que en Jalisco o que en Veracruz. Y lo que se ha visto también, con base en evidencia, es que el fenómeno se comporta de manera distinta, aunque hay, por supuesto, parámetros similares donde hay recrudecimiento de crimen organizado. También es un atenuante para esta cuestión del argumento de que es la cultura. Por ejemplo, en sociedades de Medio Oriente, es donde se ha observado, por ejemplo, que como en Siria, que las mujeres son quienes cometen más delitos que los hombres. Es de los únicos lugares donde se ha visto que el fenómeno es al revés. Si en todo el mundo los hombres son quienes encabezan la lista de quienes cometen delitos, hay algunos lugares donde se comporta de manera distinta. Entonces eso lo que nos da la oportunidad es de darnos cuenta de que con intervenciones adecuadas se puede cambiar este patrón. Cuando se habla de que la violencia o la comisión de delitos está asociada a la pobreza, el argumento que podríamos usar en contra para no aceptarlo de manera tan sencilla, es decir, que si fuera la pobreza, entonces todas las mujeres indígenas del país serían las primeras perpetradoras de delitos y violencia, pues son ellas quienes estadísticamente concentran la mayoría de las pobrezas, de los factores de riesgo y de las vulnerabilidades. Cuando nos dicen que es más bien la desintegración familiar, tendríamos que hacer entonces también la correlación respecto de cuántas familias hay desintegradas. En el último estudio que presentó Data Cívica sobre cómo está conformada la estructura familiar en México, lo que nos dice es que es cierto, el 60% de las familias son familias nucleares tradicionales y el 40% viven familias no nucleares y que son diversas, ¿no?
Entonces estaríamos hablando de que si el argumento es que la desintegración familiar causa violencia, pues un 40% de las familias estaría ejerciendo violencia. Y esto es una verdad parcial, porque las violencias también se expresan de manera diferenciada y en intensidades. Al argumento de la falta de valores, de que es la falta de valores la que trae a situaciones de violencia a los hombres, el contraargumento es que si fuera la falta de valores, no podría explicarse el grado alto devocional que existe, por ejemplo, en las prisiones, y que está presente en hombres que han cometido violencia letal y violencia expresiva, ¿no? Como se me vienen varios casos, pero uno es el fundador de la familia michoacana, que era un hombre que la manera en la que, digamos, instruía o tenía una pedagogía para los sicarios con los que trabajaba, pues era tal cual una Biblia, su autobiografía y un fusil, ¿no? Entonces, tendríamos que hacer una revisión más bien mucho más minuciosa sobre cuáles son los valores que tendríamos que fomentar y cuáles son los valores que tendríamos que modular y no afirmar nada más de manera muy general que son los valores lo que hace falta para erradicar la violencia. Por otro lado, al argumento de que son las drogas las que incitan a la violencia, el CIDE Centro, el CIDE en Aguascalientes, ha generado muchísima evidencia de que los grandes delitos y las grandes violencias letales no siempre están acompañadas, es decir, más bien abrumadoramente no acompañan a los delitos y a las violencias, porque hay muchísima gente que tiene consumo lúdico en los países de drogas y de sustancias y que no comete el grueso de la violencia que nos está haciendo padecer, ¿no? Entonces, esto que yo ahora expliqué con un poco de dificultad, yo se los dejo en una tabla en la presentación para que si ustedes les gustaría ensayar y reflexionar en torno a estos puntos, se queda con ustedes para la presentación. La siguiente cuestión que me gustaría compartir con ustedes es el debate entre si debemos transformar o reeducar, ¿no? Lo que ha hecho las instituciones a través de una instancia que se llama SECOVIM en México, o sea, que es, digamos, la política de atención para los hombres, que es un taller generado por una asociación civil que se llama GENDES. Son una serie de sesiones donde se hace una sensibilización y se le llama reeducación, que va dirigida principalmente a aquellos hombres que cometieron violencia familiar y que han sido conducidos ahí a través de un juicio, ¿no? O sea, que los enviaron ahí a través del Instituto de las Mujeres o de los juzgados de justicia alternativa. Yo no le llamaría necesariamente reeducar, porque pienso que el problema al que nos enfrentamos con la violencia que ejercen estos hombres tiene que ver más como con una especie de kit completo. No pasa solo por la cuestión cognitiva o de habilidades y prácticas, es decir, no pasa solo por la cuestión educativa, sino que pasa también por los medios de comunicación, por las relaciones cara a cara, por ejemplo, en los juegos de fútbol, la manera en la que se llevan los hombres en los barrios, en las esquinas. Es decir, está impregnada esta cuestión de la violencia en aspectos no siempre tangibles como podría ser la educación. Y pensar que solo la educación también nos ha llevado a confinar la intervención solo en el ámbito institucional, ¿no? O sea, solo a través de los institutos de mujeres o de los institutos de justicia alternativa. Entonces, este ejercicio de transformar es un ejercicio que todavía no está acabado, es un ejercicio que todavía está en tránsito. Digamos que la herramienta que tenemos actualmente es básicamente talleres y campañas, ¿no? En este momento. ¿Por qué insistir en que es a los hombres y a cuáles? Pues porque un dato que es innegable es que son los hombres, en su mayoría y de manera abrumadora, de ese subconjunto que les hablé, quienes cometen la gran cantidad de delitos y de violencia. Aunque hay un dato que es reciente y que es muy interesante,
que tiene que ver con la manera en que están muriendo ahora las mujeres, no solo en el espacio privado, sino en el espacio público, en la calle. El patrón que existía hasta hace algunos años es que las mujeres morían por armas blancas o por estrangulamiento en el hogar, ¿no? Por hombres que conocían principalmente sus parejas, padres o hermanos. Y el escenario del crimen organizado lo que ha hecho es transformar esta cuestión y ha aumentado 9 veces la cantidad de mujeres que mueren en el espacio público y que mueren por armas de fuego. La explicación de esto es que, al menos desde mi punto de vista, tiene que ver con que en la consecución de espacios de igualdad que han ganado las mujeres, con una lucha social y de movimientos sociales muy importante desde la academia y desde la sociedad civil, yo pienso que es uno de los aspectos, digamos, colaterales del beneficio de la igualdad, porque al entrar las mujeres al ámbito laboral de manera masiva, también entraron a trabajos que tienen que ver con el crimen organizado. Si bien la mayoría entra en muchas ocasiones engañadas, o como se les denomina en las prisiones, como mulas para el trasiego de drogas, lo cierto es que también ha habido una especie de debut de nuevos perfiles de mujeres que entran al crimen organizado como administradoras, como prestanombres, como responsables, por ejemplo, de nutrir las casas de seguridad de las personas que se dedican al secuestro o que hacen desapariciones. Es decir, el papel de las mujeres no ha sido ya solamente como de víctimas indirectas, sino también aparecen ya con una participación mucho más activa y una implicación mucho más contundente. Lo interesante de esta cuestión es que las mujeres, como lo han hecho históricamente, se han hecho cargo de estas cuestiones y están buscando alternativas, modelos de sensibilización, y lo hacen todo el tiempo. Por eso yo, ante esta pregunta de por qué los hombres, pues la respondo de una manera muy sencilla diciendo, porque los hombres, como grupo poblacional, en términos estadísticos, hemos sido muy indolentes respecto de los cambios sociales, respecto del autocuidado, respecto de la reflexión de lo que nos toca hacer para resolver problemas que trascienden lo que aparece en el ámbito de las ingenierías, de la mecánica, de resolver, digamos, problemas referidos a cuestiones materiales y no sociales o de carácter simbólico. Entonces ahí aparece otro reto para los hombres como grupo poblacional. A la pregunta que me planteo sobre si lo que debe de hacerse es centrarnos en la prevención o en la atención, yo ahí me decantaría por la cuestión de la prevención. Es una cuestión que yo he compartido con mis compañeras feministas, con mis compañeras de trabajo en muchos proyectos, porque mi percepción es que la cuestión institucional y los feminismos, ante tal emergencia por las violencias, se han concentrado en la atención. Y la atención lo que ha provocado es muchísimo desgaste en las mujeres que se dedican a atender. Cuando uno va a los albergues, cuando uno va a los espacios de casas de medio camino, cuando uno conversa con trabajadoras sociales y psicólogas que están en estos espacios, uno se da cuenta de que el recurso humano dedicado a atender está muy desgastado. Comúnmente le llaman el famoso burnout, pero yo creo que sería injusto decirle burnout a una cosa que ha trastocado a todas estas mujeres que se han dedicado a atender. Por eso yo insistiría en que debemos centrarnos en la prevención, debemos encontrar el componente de prevención en las empresas, en el gobierno, en la sociedad civil, en las escuelas y en las iglesias. ¿Por qué? Porque no podemos seguir siendo o teniendo una actitud reactiva frente al problema cuando necesitamos pensar a mediano o largo plazo. Y esto pasa por un tema de asignación de recursos, ¿no? O sea, los recursos institucionales están centrados principalmente en la atención. Entonces, eso es algo que dejo también sobre la mesa para que lo comentemos.
Eh, Otra cuestión sobre la que quiero comentarles es sobre la cuestión de la violencia o las violencias. Esto que yo planteo es una crítica que espero ustedes compartan en el sentido del que lo hago, porque es una crítica constructiva. Es que institucionalmente se ha abordado a los tipos y modalidades de violencia y abrumadoramente nos centramos en decir hay mucha violencia psicológica. Y por otro lado, está la violencia física, la violencia económica, etcétera. Este catálogo que se ha generado primero desde la academia y que ha llegado en un segundo momento a las instituciones para la cuestión de campañas, lo que ha hecho es abrir un abanico de violencias que no necesariamente podemos atender y que no debiéramos atender ni ponderar de la misma forma. ¿Por qué? Porque la violencia psicológica, aunque digamos que somos víctimas la mayoría de la población en algún momento de nuestras vidas, no tiene el mismo impacto ni causa la misma herida que las violencias físicas o las violencias letales. Y entonces lo que al planteárselo así a las instituciones y a la sociedad, lo que hacemos es tenemos un stock diferenciado de los profesionales que debieran atender las violencias y sus grados. Esto es una cuestión más técnica, pero lo digo porque tanto en las instituciones como a la hora de que queremos resolver los problemas hablamos de perfiles como necesitamos X número de psicólogas, X número de trabajadoras sociales y X número de abogadas. Y pareciera que estas tres profesiones tienen todas las capacidades para discernir la modulación de las violencias y para entender cuál debiera de ser la manera de priorizar la atención y la prevención de esas violencias. Esta discusión fina es urgente y es necesaria porque si nos quedamos todavía en el discurso de los tipos y modalidades de violencia y no damos un paso más para discutir más bien sobre cuál ha sido el resultado de ese enfoque, creo que estaríamos lejos de resolver algunos de los problemas más urgentes en términos de gasto y en términos reales de atención. La siguiente pregunta que me planteé para esta conversación con ustedes es pues muy obvia, ¿no? Y es una pregunta que en las redes sociales los hombres plantean todo el tiempo para debatir con las feministas pop o las feministas digitales, que es, bueno, pero solo nosotros cometemos violencias, ¿qué hay de ustedes? Y es algo que yo rescato no para como defensa de estos hombres que no quieren hacerse cargo de una responsabilidad que tenemos como grupo poblacional, pero que de cierta forma llevan algo de razón. Cuando uno trabaja en las instituciones o cuando trabaja más de cerca con el tema de las violencias, lo que encontramos es que la agenda tan importante y tan decisiva para el cambio social que ha sido la agenda de las mujeres, ha dejado un poco por debajo de la alfombra el tema de las violencias que ejercen las mujeres, también contra ellas mismas y también contra niños y niñas. Ahí es un punto que da para la polémica, pero que uno solamente puede ver cuando revisa las estadísticas, por ejemplo, de UNICEF o cuando uno revisa las estadísticas de CIPINA. Y también es la razón por la CIPINA es la institución, es el sistema que a la par de DIF atiende la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Entonces, ahí es cuando uno ve por qué las agendas del DIF y de CIPINA están un poco no traslapadas, sino son paralelas al trabajo de mujeres en los institutos, ¿no? Porque hay una especie de contradicción discursiva entre la lectura que hay del problema y de quién ejerce violencias. Pero quiero apuntar esto no con el afán de polemizar, sino con el afán de decirles, en la medida de que sigamos postergando
las violencias que ejercen las mujeres, vamos a trasladar también a un tiempo mucho mayor la resolución del problema. Y bueno, las dos preguntas que tengo para cerrar mi participación son, bueno, pues, ¿qué se ha hecho, ¿no?, de este problema con los hombres? ¿Quién lo ha hecho? ¿Quiénes faltan y qué falta? De manera muy esquemática les quiero compartir que la principal política es el programa de Secovim, que es un programa muy importante que está a nivel estatal, que se imparte para sensibilizar y para reeducar las masculinidades a los hombres, y que pienso que debe de continuar, pero que también debe de evaluarse. Es decir, necesitamos hacerle ajustes al programa de Secovim, necesitamos hacer lo que yo le digo, tropicalizarlo a las realidades de Jalisco, porque Jalisco en estos momentos, no lo sabemos porque estamos muy cerca del estado, pero Jalisco es un estado central para el tema del crimen organizado. Y evidencia de ello es las violencias que se ejercen, por ejemplo, en el estado de Guanajuato, que es un bastión que está en disputa para el propio crimen organizado, y donde hay una cantidad gigante de muertes, y lo mismo sucede en Colima, ¿no? Entonces, digamos que estamos exportando material para el ejercicio de violencias letales. Por eso yo diría que todos los contenidos de Secovim tendrían que tener un componente muy importante de prevención de violencia asociada al crimen organizado. ¿Por qué? Porque también muchas mujeres, por ejemplo, que están amparadas ante la cuestión de órdenes de protección, padecen violencia derivada del crimen organizado, y las policías locales no siempre tienen las capacidades para atender, pues, un tema tan delicado y que además pone en riesgo sus propias vidas, ¿no? Entonces esa sería mi primera observación. Por otro lado, la sociedad civil ha hecho mucho trabajo a través de asociaciones que específicamente se dedican a trabajar con hombres, como ha sido CEDAT, como ha sido Corpo Creativo, como ha sido Dejar de Chingar, que son asociaciones civiles y colectivos que trabajan con el empuje de la agenda de la sociedad civil. Las universidades han hecho su parte, sumándose al He4She, la Universidad de Guadalajara. El CUSEA específicamente se ha sumado a una agenda. De hecho, hoy estaban la secretaria de Igualdad Sustantiva y Juan Carlos Ramírez anunciando la adhesión a los hombres en sana convivencia, que es otra campaña importante para trabajar con hombres en una agenda que básicamente tiene como sus temas la salud, la corresponsabilidad en el trabajo doméstico, la violencia y el cambio cultural. También creo que es muy importante hacer trabajo de sensibilización con las iglesias y con las empresas. No es un cebollazo porque esté aquí con ellas, pero realmente en ese sentido la Fundación Marisa es pionera, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, porque yo en algún momento se lo comenté a Marisa cuando yo estuve trabajando en La Granja, en el Centro de Reinserción con Jóvenes. Ella ya tenía presencia ahí, ¿no? O sea, ya había desarrollado una sensibilidad para identificar dónde había que hacer trabajo, porque digamos que en el tema de política pública, los grandes olvidados son los hombres que están en las prisiones, y son justamente ellos quienes luego tienen una predisposición y un número de factores de riesgo altísimos para volver a cometer violencias. Y es un tema al que muy poca gente le quiere entrar, y en ese sentido, bueno, pues yo no puedo dejar de felicitar todo el tiempo a Marisa personalmente, además de la Fundación, por tener la sensibilidad y haber superado el prejuicio de trabajar con personas privadas de la libertad. La última pregunta que me queda, ya me pasé 10 minutos, Ani. No, empezamos después, no te preocupes. Es la que tiene que ver con, pues, qué falta y a quién le toca. Yo pienso que esto es un punto de vista muy personal, aunque trabajo en el tema de la prevención desde el gobierno municipal. Esto lo digo desde mi punto de vista personal. Creo que lo que falta es
focalizar desde los gobiernos el trabajo. ¿Dónde? En las instituciones como son el ejército y la policía, es decir, en lo local, trabajar con la Guardia Nacional, que está en el estado, que ahí tiene presencia en el estado, trabajar con las policías metropolitanas y municipales, desde las universidades, ya no trabajar solo con CUSEA y con el CUCH o con las áreas de ciencias sociales del ITESO y de la UP, sino trabajar con los centros universitarios que son más reacios a estos temas. Es decir, las áreas que ofertan ciencias exactas e ingeniería, matemáticas, administración, contaduría, o sea, todas las áreas donde, digamos, no llega naturalmente este problema y las alternativas de solución. Un espacio muy importante para el cambio que hace falta, la verdad, son las iglesias, porque las iglesias, aunque hay unas que han, digamos, llegado ya al famoso ayornamiento, ¿no? Que le dicen los italianos, que es actualizarse, hay muchos perfiles aún dentro de las iglesias que se resisten a abordar el problema de manera más compleja. Hace falta que muchas empresas, principalmente del sector automotriz, el sector de servicios, se sensibilicen. Y obviamente hace falta que desde la sociedad civil demos un paso más de todo lo que nos han regalado y transmitido los feminismos para empezar a trabajar el tema de las masculinidades y los problemas específicos de los hombres. Porque lo que hemos hecho también, quienes colaboramos en los temas de género y de feminismos, es crear o traer a cuenta esta nueva batalla que existía en los años 60, que es la batalla de la guerra de los sexos, ¿no? Las mujeres estamos pugnando por una agenda y los hombres estamos pugnando por otra, y decimos no todos los hombres, es decir, no todos los hombres lo hacemos. Yo, aunque sea polémico, coincido en que no todos los hombres ejercemos violencias, no todos los hombres ejercemos incluso violencias de la misma intensidad, pero tenemos que dar un paso más allá de esa discusión que es muy elemental y empezar a asumir un compromiso social, comunitario, donde nos demos cuenta de que si no resolvemos este problema, tarde o temprano va a tocar directamente a nuestra puerta. Y por último, la cuestión que creo que es importante reflexionar todo el tiempo es que las relaciones interpersonales es así, impregnadas de violencia por igual entre hombres y mujeres, ¿no? En el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito de las relaciones con los amigos y de pareja, ejercemos una serie de chantajes, de violencias pasivo-agresivas, de estrategias y tácticas de dominio que tenemos que atendernos, y tenemos que atendernos desde un punto de vista psicológico, es decir, tenemos que ir a terapia, tenemos que reconocerlo, y ahí sí, por igual, hombres y mujeres. Y con eso yo concluiría, y bueno, pues agradecerles su paciencia en esta época donde hay tantos espacios para escuchar, que hayan elegido este espacio. Para mí, de verdad, pues es un apapacho al ego. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pablo. Fue súper interesante todas estas preguntas que nos planteas y que seguramente nos quedarán por mucho tiempo para la reflexión personal. Ahora sí, les pido por favor, quienes tengan preguntas pueden hacerlo a través de la función de chat, ya sea de Zoom o de Facebook. Aquí estamos pendientes de ambas para recibir sus preguntas y iniciar la última parte de esta conferencia. Por mi parte, bueno, me parece súper interesante, primero que nada, la importancia de ir afuera, como lo planteas, de sensibilizar y fomentar a la reflexión de todas las personas y no solo a las personas que estamos involucradas en estos temas. Entonces, bueno, tenemos aquí la primera pregunta que nos dicen, me gustaría saber cómo educar a los niños chiquitos para no generar violencia en ellos, que creo que esto va mucho de la mano con el tema de prevenir. Entonces, bueno, gracias por la pregunta. Muchas gracias, Marisa, por la pregunta. Miren, ¿cómo educar a los niños y chicos para no generar violencias? Yo lo que pienso es, tenemos que hacer una reflexión
aunque últimamente tengo un poco ya de prejuicio con la manera en la que se ha colado la cuestión marxista en la discusión contemporánea, creo que tenemos que hacer una reflexión de clases. ¿Cómo estamos educando las distintas clases sociales? Porque no es la misma educación en los colegios o en las primarias privadas que en las públicas. Entonces tenemos que hacer yo pienso que en las escuelas privadas, una reflexión si la manera en la que lo han hecho, me refiero a esta educación humanista, sensible, de cultura de paz, ha sido útil realmente para frenar las violencias. O sea, ya estarían en condiciones de hacerlo porque llevan mucho tiempo haciéndolo. Si el enfoque Montessori o estos nuevos enfoques que son mucho más centrados en el individuo, en la persona, han sido útiles. Y por otro lado, este mismo sector de las escuelas privadas tiene que hacer una reflexión y un compromiso de pensar cómo se está educando en las escuelas públicas. ¿Por qué? Pues porque no vivimos en mundos separados, ni estamos divididos por muros, sí simbólicos, pero no por muros reales. Entonces, si nosotros estamos educando a clases medias y clases altas en una sensibilidad muy particular, en países en vías de desarrollo donde hay mucha pobreza y mucha desigualdad, las escuelas públicas tienen un enfoque distinto y es muy posible que tengamos que revisar cómo estamos educando en la educación pública en términos de emociones y de manejo de la atención, del manejo de la desigualdad, de la escasez de recursos. Porque esto si juntamos, digamos, la parte de toda la educación humanista, sensible, y por otro lado una educación que ha sido, pues, digamos, muy soslayada desde la cuestión del Estado, con muy poca inversión, con muy poca importancia, lo que estamos generando es un cortocircuito en materia de desigualdad, ¿no? Estamos generando muchísimo encono y muchísimo resentimiento en los sectores que van a la escuela a aprender solamente que hay un mundo al que no pueden acceder. Entonces yo creo que nos toca un poco pensar por ahí. No sé si fue satisfactoria mi respuesta. Espero que al menos dé algunas pistas. Muchas gracias. Tenemos 2 preguntas más. Vamos con la primera. ¿Cuál es la mejor manera para canalizar la violencia? Cuando tiendes a ser una persona explosiva e impulsiva, muchas veces sin pensar, pero he estado cerca de a lo mejor cometer violencias y me da pavor algún día no poderlo controlar. Miren, yo creo, les voy a responder cuáles son las rutas institucionales y qué creo yo personalmente. La ruta institucional de política pública es la cultura y el deporte, ¿no? O sea, eso ha sido la respuesta que hemos tenido los mexicanos. Perdón, voy a responder en 2 sentidos. Por un lado, la respuesta institucional desde la política pública, que es cultura y deporte, ¿no? O sea, a través de la cultura y el deporte podemos canalizar nuestras violencias, ¿no? Porque la violencia, es importante decirlo, esa sí está como parte de un recurso de la mayoría de los seres humanos, ¿no? O sea, está alojada en una parte de la actividad neuronal como una respuesta natural. Pero una cosa es la violencia y otra cosa es cómo la modulamos y cómo explotamos y cómo muchas veces la usamos para la consecución de intereses. Ya dije la respuesta institucional. La respuesta personal, la que daría Paulo Gutiérrez, es: tenemos que ir a terapia. O sea, tenemos que ir a terapia y tenemos que ir a terapia, pues, de manera crítica, sostenida, hasta que arreglemos el que consideramos que es nuestro problema con la violencia. Porque contener la violencia no es una ruta. La contención de la violencia lo único que hace es postergarla e incrementar el rango de explosión que puede tener en algún momento. Si yo me he dedicado los últimos 5 años a
a pensar qué es lo que lleva a los hombres a cometer delitos de gran crueldad y de violencia. Y en muchos casos, para mí el más dramático es el parricidio, porque es el que cometen, digamos, jóvenes contra su propio padre, su madre, o incluso su madre y sus abuelas juntas. Y cuando uno revisa las trayectorias, normalmente son jóvenes que habían sido muy pacíficos, pero que habían sido muy violentados y que van conteniendo esta violencia interior, que contienen, y cuando explota, explota de una manera en la que ya no hay marcha atrás, ¿no? Que se cometen actos muy, muy difíciles de revertir. Muchas gracias. Tenemos 2 preguntas más antes de que se nos termine el tiempo. Las voy a hacer juntas, si te parece bien, para que alcancemos. La primera es, ¿qué puede hacer la Iglesia para promover el valor de respeto de mujeres y niños y promover antiviolencia de género? Esa es la primera. Y la segunda, nos dicen, por estadística, el agresor o generador de violencia ronda entre los 30 y 45 años. Hombres ya, entre paréntesis, domesticados. ¿Cómo reeducar a este segmento de la población? Muy bien, muchas gracias. Me han gustado mucho las preguntas que han hecho. ¿Cómo les voy a dar una respuesta sobre la cuestión de la iglesia que también quizá pueda ser un poco polémica? Si ustedes se dan cuenta, en lo que yo he estado hablando estos casi 40 minutos, he intentado, al menos lo he hecho, no hablar de género, y no hablar de patriarcado, y no hablar de muchos temas sobre los que, digamos, el gran público y algunas instituciones como la iglesia tienen mucho prejuicio. Entonces, yo académicamente estoy formado en estudios de género, me parecen sumamente relevantes, pero yo he insistido mucho con mis compañeros de los institutos, es si queremos llegar a nuevos oídos, si queremos romper la burbuja, si queremos dejar de predicarle al coro, tenemos que dejar de hablar de género, de patriarcado, de heteropatriarcado, al menos cuando nos aproximamos a la iglesia, al menos cuando nos aproximamos con la Asociación de Padres de Familia de la escuela. Porque en cuanto uno dice género, la gente ya te dejó de escuchar. Entonces, dejemos de hablar de los grandes conceptos tan importantes de la academia y empecemos a hablar con la iglesia, con los padres de familia, en los campos de fútbol, en los talleres mecánicos, desde los problemas particulares que genera, por supuesto, y que ha identificado toda la teoría de género, como son la violencia física gigante que hay contra las mujeres, la violencia que genera como consecuencia del desempleo en los hombres, la violencia contra niños y niñas como una pedagogía para formar. Esa es mi recomendación. Yo sé que no le gusta a muchas colegas y a muchos colegas que yo pida que dejemos esos términos para la academia, pero yo no veo otro camino para conseguir sensibilizar a las iglesias y a espacios no sensibles en cuestiones de género. Y la otra es, sí, es cierto, la edad que mencionas, fíjense, esto es muy interesante para reflexionar. La edad que mencionas sobre las violencias se concentra en esa edad, pero es la edad que se registra principalmente cuando la institución capta, ¿no?, al generador de violencia. Pero eso no implica que sea solamente ahí ese rango de edad, porque hay muchísima violencia en el noviazgo y muchísima violencia entre pares que no siempre se reconoce como violencia y que es abrumadora, igual que la violencia contra las mujeres o la violencia en el hogar, y que está en el rango de en Jalisco a partir de los 16 años, ¿no? Curiosamente, lo que sí es cierto y que la expresión de esto que está implícito en la pregunta pues, explícito en la pregunta con el tema de la edad, es que Jalisco
parece ser que sí tiene una postergación en la cuestión de la comisión de delitos y de violencia, porque en la media en el país es aproximadamente de 12 años en varones y en Jalisco sí sube a partir de los 16. Y esto lo digo a partir de los registros de detenciones. Nos damos cuenta de que de alguna manera sí hay una postergación en la incursión de la comisión de delitos y en el ejercicio de violencias. Ahí lo que sería importante quizás es preguntarnos cuáles son las cosas que sí hemos hecho bien, por un lado, para postergar el ejercicio de violencias y por otro lado, cómo le podemos hacer para que eso se potencie y dure más en el tiempo y además que abarque a más población. Porque cuando intervenimos en proyectos de la sociedad civil, también con mis colegas que son fantásticas en el tema de intervención con generadores de violencia, de lo que nos damos cuenta es de que un gran esfuerzo y una gran inversión muchas veces solamente encuentra resultados en muy pocos, ¿no? En muy pocos casos de éxito. Tenemos 3, 5, 10 que muestran posibilidades de transformarse. Entonces, tenemos que plantearnos cómo le hacemos para cubrir más bien a toda esa población que tampoco es descomunal, pero sí que sean poblaciones completas de generadores de violencia que dejen de hacerlo, que se transformen. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias por todas estas preguntas que quedan planteadas, que nos invitan a la reflexión y que esto es lo que queremos hacer desde Fundación Marisa. Muchísimas gracias al doctor Paulo por acompañarnos hoy. Si tienen alguna pregunta, pueden seguirnos en nuestras redes sociales o mandarnos un correo. Estamos ahí al pendiente y seguiremos teniendo estos webinars de manera mensual. Esperen el próximo para el siguiente mes y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram como Fundación Marisa. Y pues bueno, muchísimas gracias. Y gracias también a quienes nos siguieron nos vieron por Facebook. Muchas gracias. Yo también quiero agradecerles. Muchas gracias, Marisa. Gracias a la Fundación. Por último, les voy a dejar en la presentación algunos libros que yo he empleado para estas reflexiones que ahora les comparto por si alguien tiene interés en profundizar en esto que hemos conversado y algunas ligas también de cuáles son asociaciones que han trabajado es la última. Ay, no, perdón, la que te mandé hoy. Ah, esa. No, ajá. Desde las fotos, sí. Perdón. Es que no, como que... La anterior. Estas son algunas fuentes que a mí me han ayudado mucho para la reflexión. Yo se los recomiendo. Este libro se los puse del más fácil de conseguir al más difícil de conseguir, que fueron para mí. El de Sara Sefcovic, que es Atrévete, propuesta hereje para disminuir la violencia en México, que básicamente lo que dice es que está en las mujeres, en las madres, pedirle a los hijos que no cometan violencia. Y arriba está un link donde ella se desmiente, porque esta es básicamente la política que tuvo inicialmente Andrés Manuel López Obrador al decir que sean sus mamás quienes les digan a los delincuentes no delincan. Entonces no era una ocurrencia, sino que tenía toda una arquitectura teórica detrás, que es la de Sara Sefcovic, pero este artículo que les pongo aquí arriba, Sara lo compartió hace 2 semanas, donde dice nos equivocamos. O sea, no podemos trasladarle a las mujeres esa responsabilidad, pero además, y esto puede ser muy polémico, las mujeres no quieren que los hombres dejen de delinquir también. Este es el de Madejas Entreveradas, que es un libro que es la tesis doctoral de mi tutor de tesis, el doctor Juan Carlos Ramírez, que es un estudio sobre la violencia en el hogar, también que tiene un grado de polemicidad alto, porque lo que él dice es que no solo es violencia entre las mujeres, sino que hay un proceso de poder contra poder y resistencia. Es decir, las mujeres no solamente son víctimas, sino que desarrollan algunos procesos para resistir, para combatir y para regresar algo de la violencia que reciben.
El tercero es, y si hablas desde tu ser hombre, básicamente es un libro que reúne distintos ensayos. Hay uno de ellos, habla sobre cómo se comporta la comisión de delitos de los hombres en México respecto a las mujeres. Ya es más especializado, pero es muy interesante. De Elizabeth Badinter, yo se lo recomiendo muchísimo porque Elizabeth Badinter lo que hace es una reflexión muy bonita sobre cuál ha sido el trabajo de las mujeres a lo largo de la historia en intentar resolver este problema y cómo hemos llegado a caminos equivocados haciendo esta escisión entre los hombres son una cosa y las mujeres somos otra, o la culpa es nada más de los hombres. Y ella lo dice de manera muy bien documentada, con una reflexión muy profunda. Vale mucho la pena, es un poco más difícil de conseguir, aunque es del Fondo de Cultura Económica, y que es ya más especializado desde el punto de vista neurológico hasta el punto de vista social, que es una colección de ensayos de John Archer que se llama Male Violence, y que básicamente pues lo que hace es compilar la discusión desde distintos ángulos para quien tenga un poco de resistencia para el abordaje social, pues ahí puede encontrar elementos desde la biología y las neurociencias. Y ahora sí, pues muchas gracias. Excelente. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias.